palabra de Dios. So it is our duty to show and to share with the people the pure word of God. El mensaje que da salvación es el mensaje del Evangelio, y el Evangelio está interrelazado con la crucifixión de Jesucristo. The message that gives us salvation is the gospel, and the gospel it is straight related with the message of the cross. Estamos mirando y somos testigos de hombres malvados que no aman la cruz de Cristo. We have seen and we are witnesses of people that are evil, that doesn't love the cross of Christ. Hombres avaros, People that love money. como dice segunda de Timoteo 3:2, As 2 Timothy 3:2 says, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. for men shall be lovers of themselves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankfully, unholy. Y lamentablemente son hombres que no dan salida a la gente sobre el pecado. Son gente que no lleva a la gente a Cristo. And there is people that doesn't show the others the consequences of sin. People that doesn't take the person and point it to Christ. Segunda de Pedro 2:19 dice, Segunda de Pedro 2 Peter 2:19 says, que les prometen libertad, dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque voy a leer de nuevo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. says here, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruptions, for of whom a man is overcome, of the same is brought in bondage. Así que estos hombres quienes han obviado hablar del sacrificio de la cruz de Cristo, lamentablemente están haciendo a los hombres más esclavos del pecado. So these people that are not sharing really the word of God, the message of Jesus Christ, they are making themselves more slave of the sin. Voy a hablar esta mañana acerca de un tema que ya todos conocemos, y es el tema de la cruz. We are going to talk this morning about a topic that we already know, and it's the topic of the cross. Y el título de este mensaje es La cruz me enseñó. And the title of this message is The Cross Told Me. El Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica dice que de las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad, la crucifixión es considerada como la peor. La crucifixión es la combinación de crueldad absoluta y de espectáculo para infundir el mayor terror posible en la población, indica Diego Pérez Gondar, profesor de la Facultad de Navarra en España. No tiene que traducirlo. Thank you. It was a university that it says one of the worst way to kill a person. It was like crucifixion, saying that it was a way that show them shame, and also it was a really painful way to die. And it was a professor of the university who was saying this. Pues no me fui tan largo. Dice la Biblia en el tercer libro de la Biblia, valga la repetición, el libro de Levíticos. In Leviticus chapter 24, Levíticos 24. Leviticus 24, that is the third book of the Bible. Voy a darle tiempo hasta que lo busquen, hasta que lo tengan. Levíticos 24, 16. 26, Leviticus 24, 16. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. It says like this, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall sentently stone him, and as well the stranger, and he
that is born in the land, when he blasphemed the name of the Lord, shall be put to death. Lo que la Biblia está diciendo aquí, que cualquier persona que blasfemare literalmente el nombre de Dios tenía que ser muerto. Literally, the Bible is saying here that whatever person blasphemed the name of God should be dead. Y lamentablemente esto era lo que querían hacer aquellos hombres, los principales sacerdotes y los ancianos, con Jesucristo. Querían hacerle ver delante del pueblo como que él había blasfemado a Dios. And this is what the people was trying to do with Jesus Christ. They were trying to show to the people that he blasphemed the name of God. En el libro de Mateo dice que muchos estaban, los principales sacerdotes, ¿verdad? Y los ancianos estaban buscando falsos testigos para que dijeran que Jesucristo había blasfemado el nombre de Dios. In the book of Matthew, the Bible says that the leaders of the religion in that place were trying to look for people that lie and witness that he blasphemed the name of God. Y realmente no pudieron encontrar nada en contra del Señor Jesucristo. And he could find nothing against our Lord Jesus Christ. Definitivamente el mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Definitely, the message of the cross is like a crazy thing for the people that is lost. Pero para los que se salvan es poder de Dios. But for the people that are saved, it is the power of God. El pastor, escritor y misionero Josh McDowell nació en Michigan en 1939. The pastor, preacher, and missionary John McDowell was born in Michigan in 1939. Durante sus estudios en la escuela secundaria fue confrontado por un grupo de cristianos. During his studies in the high school, he was confronted by a group of Christians. Y entre aquellos cristianos, una muchacha cristiana le dijo, tenemos nueva vida. And between that group of Christians, one lady told to him, I have a new life. A lo que él le respondió, ¿les lavaron el cerebro o algo así? And he answered to that, did somebody wash your brain or something like that? ¿O se reencarnaron? Or did you reincarnate? A lo que la muchacha le respondió, tenemos nueva vida en Jesús. But the girl answered to him, we have a new life in Jesus. Y él le responde, ¿crees que me puedes mentir con esto? And he asked, he told, do you think that you can lie to me with this? Y también les dijo, un hombre que existió hace tantos años puede influir en la vida de alguien hoy. And he says like, a man that exists so long ago, do you think that can influence the life of someone now? Y la respuesta es sí. And the answer is yes. Pueden decir amén. And you can say amen. El sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz hace casi o más de 2000 años todavía tiene efecto en estos días. The sacrifice that Jesus Christ did in that cross more than 2,000 years ago has effect still today. Como predicaba el hermano Nance hace un par de semanas, donde él decía que el evangelio tiene eficacia cuando vemos vidas cambiadas. The pastor Nan was saying a few weeks ago, the gospel has effect because we have life change today. Ahí termina la cuestión. Cuando una persona dice Jesucristo no existe, Dios no existe, lo podemos convencer simplemente con decirle que el evangelio sigue cambiando vidas. And if a person says to you, the gospel doesn't exist, Jesus doesn't exist, you can say, yes, it exists because it still can be it is changing life. No hay una razón científica que pueda describir la obra de Jesucristo en una persona cuando se arrepiente. There is not a scientist explanation for someone to say why a person changed their life when it comes to Christ. Por eso es que dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. That's why the Bible says that the word of the cross is craziness for the people that is lost. Eso lo dice en Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a ir a leerlo, por favor. And we go there to 1 Corinthians chapter 1. En el 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
It says in verse 18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God." Así que en esta mañana y a través de este mensaje voy a decirles o les voy a compartir algunos hechos registrados en la palabra de Dios. So today, this morning, I'm going to share some acts that are in the Word of God, Y que me han enseñado la grandeza de un hombre que sufrió la muerte más injusta de toda la historia. and that show me the greatness of that man that suffered the worst death in the history. El juicio más injusto, The most unjust judgment, la condena más inhumana, the judgment more unhuman, something like that. y la más cruel y corrupta actitud de las autoridades de aquel tiempo. And the cruelty of the authorities of that time. Lo primero que la cruz me enseñó fue el amor de Dios. Pueden decir amén. The first thing that the cross showed me, it was the love of God. No hay una razón lógica y nadie puede explicar cómo Dios, teniendo su Hijo en el cielo, en su trono, pudo enviar a Jesucristo a morir por hombres que lo iban a rechazar. And there is no a reasonable explanation to show us how the God of heaven is going to send His Son to die for people that are going to rejecting Him. Y todo eso lo podemos resumir en el amor de Dios. And all that we can summarize in the love of God. Creo que el verso más conocido en el mundo entero es San Juan 3:16. I think that the verse more known in the world is John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Según algunos teólogos y algunos estudiosos de la Biblia, la palabra dice, o dicen ellos, que la palabra dice que Jesucristo solamente murió para perdonar los pecados de sus escogidos. Based on some people that study the Bible and some people that believe that Jesus only died for the people, for the sins that the people are saved. Pero si nosotros profundizamos en el mensaje que deja Jesucristo establecido aquí en San Juan 3:16, está hablando que Dios entregó a su Hijo por todo el mundo. But if we go in deep in this passage of John 3:16, the Bible says that He died for everybody. También teólogos han dicho que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, así que los pecados de todo el mundo están pagados allí en la cruz. And the other people says that Jesus died for everyone's sins, so all the people's sin are paid in the cross. Así que cuando una persona se arrepiente y se convierte a Jesucristo, ya Jesucristo ha pagado su pecado en la cruz. So when one person repent and confess Jesus Christ, he already have their sins paid in the cross. Pero cuando una persona rechaza a Jesucristo de modo tal de que muere y nunca aceptó a Jesucristo, ese pecado, en vez de ser pagado en la cruz, va a ser pagado en el infierno por la eternidad. But when one person died without rejecting Jesus Christ and not believing in His message, he's going to pay for his sins for the eternity in the hell. Quiero hacer un paréntesis aquí porque en Génesis dice la palabra de Dios que había una comunicación, había un vínculo entre Dios y el hombre. In Genesis chapter 3, it says that it was a communication between God and the man. Así que cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, se rompe ese vínculo, se rompe esa conexión con Dios. So when the man disobeys God, when man sins, that connection with God is broken. Cuando Jesucristo va a la cruz, que muere y luego resucita, entonces vuelve a restablecer esa comunicación, esa relación de Dios con el hombre. So when the men repent from their sins and call upon Jesus, that communication gets restored.
Por eso es que vemos que solamente en Jesucristo es que hay salvación. And that's why we see that only in Jesus Christ there is salvation. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. That's why we pray in the name of Jesus. Nosotros como humanos no podemos acercarnos a Dios. We as men, we cannot get close to God. Nosotros tenemos la naturaleza del pecado y Dios no puede mirarnos a nosotros. We have the nature of sins and God cannot see us. Por esa razón es que Jesucristo intercede por lo que Él ya salvó. And that's why Jesus intercedes for everyone that he saved. Por eso el libro de San Juan, en el capítulo 1, San Juan 1:29, So in John 1:29, dijo el apóstol, dijo Juan el Bautista, John the Baptist says, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. the next day John seeth Jesus coming unto him and says, behold the Lamb of God, which take away the sin of the world. Por eso es que el libro de Juan dice aquí que el Cordero de Dios es quien quita el pecado del mundo, el pecado de separación. That's why here the book of John, the Gospel of John, is the one that it says that here is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Quiero decirle algo. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The Bible says, behold, John says, behold here the Lamb of God that takes away the sin of the world. Es interesante ver que él no dice aquí que él es el Cordero que quita los pecados del mundo. It is interesting that the Bible doesn't say here, here is the Lamb of God that takes the sins of the world. Entonces quizá usted dice, pero Papo tiene un juego de palabras aquí ahora entonces. And maybe you say, oh, but Papa has a game of words right now. La palabra de Dios es clara. The word of God is clear. El pecado que Jesucristo quita del mundo es el pecado original de Adán y Eva. The sin that Christ take away from the world is the original sin. Es el pecado que separa al hombre de Dios. Is the sin that separates the man from God. Y también dice la Biblia que Jesucristo nos limpia de todo pecado. And the Bible says that Jesus Christ cleansed us from all our sins. Así que cuando nos arrepentimos, el pecado que venimos heredando de Adán y Eva, Jesucristo lo clava ya en la cruz. So when we get saved, the sins that we get from Adam and Eve, Jesus put it on the cross. Y damos gloria a Dios por esto. And we glorify God for that. Porque fue algo que no pudieron cubrir los machos cabríos y los sacrificios que se hicieron en la antigüedad. Because it was something that the sacrifice in the old times cannot done. Jesucristo mismo entrega su cuerpo como se inmola y se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus Christ gives his own body as the Lamb of God that takes away the sin of the world. Otra cosa que me enseñó la cruz, Another thing that the cross taught me, el amor entre hermanos. the love between brethren. A pesar de tener costumbres, razas, linaje, habían 12 apóstoles que el Señor les enseñó el amor. Even that way that they have different races and people and characters from the other people, Jesus Christ has 12 disciples that he teaches the love of God between each other. La cruz también me enseñó la fidelidad de un hombre, como lo llamamos en mi país, un hombre bruto. The Bible also told me, the cross also told me the faithfulness of a man that we call as a dumb man in my country. Y allí estaba Pedro. And Pedro was there. Y muchas veces metió la pata, And a lot of times he did the wrong thing, pero siempre cerca del Señor. but he was always close to God. ¿Usted conoce a alguien así? Do you know someone like that? Conocemos hermanos que lamentablemente We know people, brethren, that it is sad, but sometimes they fail. cometen errores. They make mistakes. Pero hay algo agradable que en el momento de la prueba, de la dificultad, ese hermano está ahí. But there is something good, and he said that in the moment of the difficulties, he is there. Hermanos que son un amor, Brethren, that they are love, pero su manera de ser a veces es un poquito complicada. brethren, they are lovely, but sometimes the way to do things are complicated. Que te lastiman y te hieren, People that maybe hurt you and make you feel sad, pero en el momento de la prueba ellos están ahí.
but when you need it, they are there. ¿Qué también me enseñó la cruz? La cruz me enseñó también que Dios puede traer un hermano y salvarlo para venir a amonestarme a mí. The cross also told me that maybe God can save one person to come and be paying for me. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo prácticamente regañó al apóstol Pedro? And do you remember when Paul literally correct Peter? Libro de Gálatas. Galatians, Gálatas 2, Galatians del 11 al 16, dice. 2, Gálatas Galatians 2, 11 through 16. Dice la Biblia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. But, Déjame terminar. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. it says like this. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. For before the certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when he there come, he withdrew and separated himself, fearing the then were in the circumcision, and to other Jews assembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walk away not uprightly, according to the truth of the gospel, I say unto Peter, before then all, if thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not after the Jews, why thou compellest thou the Gentiles to live after the Jews? We, who are the Jews by nature, are not children of the Gentiles, knowing that the man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. And even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the word of the law. For by the work of the law shall no flesh be justified. Muchas veces leemos este pasaje y no le damos la importancia o la connotación que realmente tiene este pasaje. A lot of times we read this passage and we don't give them the importance that it has. Hermanos, si la salvación se perdiera, Pedro era digno de ir al infierno. If salvation can be lost, Peter was worthy to go to hell. Pedro estaba haciendo de tropiezo. Peter was making the people fall and carry away. Y Pablo le amonestó con amor. And Paul, he correcting him with love. Así que muchas veces Dios salva a personas que quizás tienen menos tiempo que nosotros en el Evangelio y nos corrigen de algunas cosas que nosotros estamos haciendo mal. So a lot of times, there are people that are saved recently, that has not a lot of time in the gospel, and they correct us with a lot of things that to us. También la Biblia, la cruz me enseñó que Jesucristo nunca llega tarde. Also, the cross taught me that Jesus Christ is never late. Mateo 27:38. Matthew 17:38. Mateo 27:38. Matthew 17:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mateo 28,
27 Then 38. were there two thieves crucified with him, one in the right hand and another on the left. Todos conocemos esta historia de cuando Jesucristo fue crucificado, que lo crucificaron en medio de dos ladrones. We all know this history about Jesus Christ. When he was crucified, he was with two thieves. Cuando digo que la cruz me enseñó que Jesucristo nunca llega tarde, es que vemos a Jesucristo que llega en el momento preciso a ser crucificado delante de una persona que fue impactado por el testimonio de Jesucristo. When we say that Jesus Christ is not late, we see that how he was there and he was impacting someone that he was being crucified with him. Y es cierto que muchas veces nosotros, cuando antes no conocíamos al Señor Jesucristo, nos predicaban y decíamos, yo lo haré luego, lo haré más tarde. And sometimes we can remember that maybe somebody was preaching us and we say, oh, I cannot do now, I will do it later. Pero Jesucristo nunca llega tarde. But Jesus Christ is never late. Jesucristo envía su mensaje y sus mensajeros Jesus Christ sent his message and his messengers en el momento de la necesidad. in the moment of need. Recuerden que cada persona que no ha conocido a Jesucristo tiene la necesidad del Evangelio. Remember that every person that doesn't know Jesus Christ have the need of the gospel. Además, la cruz me enseñó a no aferrarme tanto a esta vida pasajera. Also, the cross taught me that I cannot hold too fast to this temporary life. Libro de Lucas 23, Luke 23. Lucas 23, 42 dice Luke 23:42 says like this. que aquel ladrón le dijo a Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. That thief said to Jesus, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou come into thy kingdom. Hermano, es cierto que ellos les injuriaban los dos al principio, le decían, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz y sálvanos nosotros. It is true that they were saying to him, hey, if you are the Jesus, come down to the cross and take us with you. Pero este hombre pensó sabiamente. But this man was wise. Este hombre quizás dijo, aunque Jesucristo me baje de la cruz, yo siendo un ladrón, cuando viene a ver a una de esas personas que yo le robé, quizás me mata en la calle. He maybe said, you know, like even if Jesus Christ take me down from the cross, maybe a person who, that I kill, a family of a person that I kill on the street can kill me down. Y viene este hombre y pone su confianza en Jesucristo, sabiendo que la sentencia de muerte es desde que tú naces. And he came and put his trust in Jesus, knowing that the judgment of death is since we are born. Nosotros los seres humanos tenemos la sentencia de muerte desde el momento de nuestro nacimiento. We are condemned to death since we get born. Y este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. And this man says, Lord, remember me when thou come into thy kingdom. Pueden decir amén. You can say amen. Dice la Biblia también, Mateo 26, Also, the Bible says in Matthew 26, Mateo 26, la Biblia me enseña a tener fe. the Bible teach me to have faith. La cruz me enseñó a tener fe, según dice Mateo 26, The cross taught me to have faith in Matthew 26, 64 dice, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesus said unto them, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. And that's the Amén. hope that we have. As Nosotros los believers. creyentes tenemos una esperanza viva. We have a living hope. Todas las religiones tienen un líder All the religions have a leader, y su líder está en la tumba. and most of the leaders are in the tomb. Pero la tumba de nuestro líder está vacía. But the tomb of our leader is empty. También la cruz me enseñó que el mensaje del Evangelio está centrado en la maravillosa obra de Jesús en la cruz. Also, the cross of God showed me that the message of the gospel is what? Está centrado en la cruz. Is centered in the cross. Primera de Corintios 15, 1 Corinthians 15.
No lo voy a leer todo el pasaje por cuestión de tiempo, pero dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according with the Scriptures, and that he was buried, and that rose again the third day, according to the Scriptures. El mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo está todo centrado en estos primeros 6 versículos del capítulo 15 de 1 de Corintios. The gospel of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ is centered in this 1 Corinthians 15. Y como el hermano Leo enseñaba hace unas semanas en el libro de Romanos, simplemente tenemos que decirle a la gente que Jesucristo vino a este mundo acorde a las Escrituras, murió y resucitó acorde a las Escrituras. And as we were learning weeks ago, we just need to show the people that Jesus came according to the Scripture, he died according to the Scripture, and he rise again according to the Scriptures. ¿Usted ha entendido, hermano, lo que hizo Jesucristo con este sacrificio? Do you understand what Jesus Christ did with this sacrifice? ¿Usted ha entendido la magnitud, el alcance, el impacto que ha tenido el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Do you understand how big it reached this sacrifice, how big it is the effect of this death of Jesus Christ? ¿Estamos confiando para que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas? Are we trusting so Jesus Christ be the center of our life? Quizás haya aquí alguien como el pastor McDowell, que en los primeros años de su vida, él no creía en Jesucristo. Maybe we have here someone as John McDowell that in his first days of his life, he didn't believe. Cristo ya lo hizo todo. But Jesus Christ did all. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo en esta mañana, ¿le entregaría su corazón a Jesucristo? If there is someone that doesn't know about Christ, can you give your heart to Christ? Personas que han escuchado un montón de mensajes. Maybe people that have learned, have heard a lot of messages. ¿Sería hoy el día de salvación? Maybe it is today the day of salvation. Tenemos un reto delante de nosotros, hermanos. We have a challenge in front of us. Seguir predicando la cruz de Cristo. To continue preaching the word of God. Seguir predicando el evangelio que cambia. Continue preaching the gospel that change. Y seguir usando nuestro testimonio para que sea una Biblia abierta delante de los incrédulos. And continue using our testimony to be the open Bible to the people that doesn't believe. Padre nuestro, Our Father, gracias te damos we thank you por el sacrificio de Jesucristo en la for cruz. the sacrifice of Jesus Christ in the cross. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Thank you, Lord, because we don't deserve it. Pero tú en tu amor y misericordia But you in your love and your mercy, nos has buscado. you look for us. Enviaste a Jesucristo a rescatarnos. You send Jesus Christ to rescue us. Y sabemos que este sacrificio hace más de 2000 años todavía sigue funcionando en este año. And we know that this sacrifice, more than 2,000 years ago, is continually working. Y sabemos que ese evangelio que libertó y salvó a los apóstoles es el mismo evangelio que puede salvar a una simple persona en este día. And we know that that gospel that saved a group of apostles can save a person today. Así que te rogamos que tu palabra sea que trabaje en los corazones y que tu Espíritu Santo convenza a aquellos de pecado, de justicia y de juicio. So we pray that your work continue working in our hearts and convince about judgment and patience and sins. Pedimos esto en el nombre de Jesús. We pray this in the name of Jesus.
Amén. Dejamos al hermano Leo si va a hacer alguna petición, un llamamiento.